vamos a hablar acerca de enfermedad vascular cerebral. ¿Ya? Sé que es una hora un poco pesada, ¿no? Por el clima y todo. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico, ¿ya? Cuando hablamos de enfermedad vascular cerebral, antes de empezar el tema de fondo, solamente para revisar algunas cosas importantes. Creo que la mayoría de ustedes ya llevó este curso, ¿no?, de anatomía, y más o menos saben que cuando hablamos de circulación cerebral tenemos una circulación anterior y una circulación posterior, ¿ya? Cada una de ellas en íntima relación a través de una estructura anatómica muy importante, ¿no? ¿Se acuerdan de esa estructura anatómica que interrelacionaba ambas circulaciones? El polígono de Willis, ¿no? Ya se cansaron de estudiarlo solamente para recordar la parte anatómica, ¿ya? Ahí están las arterias que irrigan, creo que eso ya lo saben, mejor que yo incluso. Y bueno, ahí en esa imagen se las he puesto solamente para que puedan observar esa relación, ¿no? Por ejemplo, esta arteria que va a ingresar por la base del cráneo, ¿cómo se llama? Esta acá, que ingresa son las carótidas internas, ¿no? Muy importantes para lo que es la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Y luego va a emitir sus ramas, ¿no?, que justo en esta lámina están en orden: la arteria oftálmica, la comunicante posterior, la coroidea anterior, la cerebral anterior y, por último, la cerebral media, ¿ya? No se olviden, ¿ah? ¿Por qué? Porque los síndromes vasculares van a estar en relación a estas arterias. Igualmente, aquí se puede ver este tronco. ¿Cómo se llama ese tronco? ¿Se acuerdan? El tronco de la basilar, ¿no? Y de aquí vendrían a ser sus ramos terminales, ¿no? ¿Qué arterias serían estas? Las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Y esta de abajo, la cerebrosa superior, ¿ya? No se olviden, solamente el recuento anatómico. Y bueno, esos vasos, la mayoría de ellos va a encargarse de la irrigación de algunas estructuras, ¿no?, de algunas partes de lo que es el encéfalo en sí. Y aquí lo pueden observar, ¿no? Están en colores la circulación de cada uno de estos vasos. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, miren aquí, esto que está en azul, ¿a quién le corresponde? A la arteria cerebral. ¿A cuál? Anterior, ¿no? Anterior. Miren, lo de verde, ¿a quién le corresponde? A la cerebral posterior. Y lo que está en, gris es la arteria cerebral media. Y si ustedes se dan cuenta, esto está íntimamente relacionado con esta estructura. ¿Qué es esto que está aquí? Que tiene motor y sensitivo. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? El homúnculo, ¿no? El homúnculo, tanto homúnculo motor como el homúnculo sensitivo, ¿ya? Entonces, recuerden eso, por favor. Igual aquí ya, lo mismo. En esta lámina solamente para que puedan observar que así como existen arterias de gran calibre, también van a existir de menor calibre que tienen una función importante, ¿no?, que va a ser irrigar estructuras de la base del encéfalo. Como por ejemplo, ¿quiénes se encuentran aquí? Según anatomía, ¿se acuerdan? Los núcleos de la base, ¿no? Los ganglios de la base. Y también está esta estructura que tiene forma de boomerang, ¿se acuerdan cómo se llamaba? La cápsula interna. Entonces, estas ramas, ¿no?, que salen perpendicularmente de esta arteria, que es la arteria cerebral anterior, son las que se van a encargar de irrigar arteria cerebral media, son las que se van a encargar de irrigar esas estructuras, ¿ya? Igual ahí. Y esta, solamente para recordarles qué cosa está representado aquí: el tálamo, ¿ya? Y el tálamo va a estar irrigado por una arteria muy importante, que es la arteria cerebral posterior, ¿no? Parte de ella va a ser irrigada por la arteria cerebral posterior. Y así como hay una irrigación mediada por arterias, también existe el sistema venoso, ¿no? El sistema venoso va a estar constituido por los senos venosos, ¿sí?, que son estas estructuras grandes, ¿no?, rodeadas por las meninges. Todas ellas al final, ¿dónde confluyen? En la arteria en la vena yugular, que está acá, ¿no? Son las que salen del encéfalo prácticamente ya
van a llegar directamente a lo que es el corazón, ¿no? Muy bien, solamente para recordar. Y esta es otra estructura importante también, ¿se acuerdan cómo se llama este seno? ¿Que está por acá? El seno cavernoso, ¿ya? Muy bien, entonces hablemos de enfermedad vascular cerebral. Todo trastorno, ¿no?, donde se va a afectar un área localizada del cerebro, ya sea de manera transitoria o permanente, ¿no? ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del daño de los vasos sanguíneos, o sea, en general. Porque este tipo de enfermedad vascular cerebral puede ser tanto isquémica como hemorrágica. Pero ¿cuál es la más frecuente? La isquemia, ¿ya? La isquemia es más frecuente. Ahora, vamos a ver un poco acerca de esta, ¿no? Estrés isquémico. Una de las principales causas, por no decir la más importante, de discapacidad en el mundo es el infarto cerebral, ¿ya? O el estrés isquémico. Ahora, es causa de muerte más o menos en un gran porcentaje, y la mayoría de pacientes que sobreviven a este tipo de evento vascular generalmente quedan dependientes, ¿no? O necesitan ayuda, sobre todo para caminar, ya sea apoyado en bastón o en andador, y casi 16% va a necesitar apoyo, ¿no?, de un personal. Entonces, si se dan cuenta, es muy discapacitante, ¿ya? Es por eso que se tiene que dar un adecuado tratamiento y un adecuado reconocimiento de este tipo de patología. Según la OMS, la principal causa de muerte era o es la enfermedad isquémica del corazón. ¿Quién le sigue? El infarto, ¿no? El infarto cerebral, ¿ya? Hay algunos factores relacionados a esto que pueden ser modificables o no modificables. ¿Qué cosa yo no puedo modificar de un paciente? Por ejemplo, me llega un abuelito de 70 años, ¿tú crees que voy a modificar la edad? No, por la edad ya va a haber una alteración en lo que es el sistema vascular, ¿sí? Por lo tanto es un factor no modificable, ¿ya? Igualmente también la carga genética, ¿no? Porque hay algunas, por ejemplo, alteraciones genéticas que están relacionadas a las mitocondrias, o por ejemplo, algunas alteraciones relacionadas a lo que es el desórdenes de la conformación de los vasos. Esas cosas no se pueden modificar, ya son propias de cada uno de ustedes, y por ende van a favorecer que tengas accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y los modificables, ¿quién está en la cabeza ahí? Hipertensión, ya no se olviden, ¿ah? Factor muy importante como factor que va a predisponer al paciente a infarto cerebral, ¿ya? Es la hipertensión. Y como segundo le ponen el ataque isquémico transitorio. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la definición de TIA? No, TIA le dicen, ¿no? TIA. No es tu tía, sino ataque isquémico transitorio. ¿Alguien sabe cómo es la definición? ¿O de qué depende esa definición? ¿Depende del tiempo? ¿Creen que depende del tiempo? Por ahí seguro alguien ha escuchado, un día es todo aquel evento que resuelve durante 24 horas, ¿no? Por ahí han escuchado esa ciudad, ¿no? ¿Será cierto eso? Eso no está relacionado con el tiempo, ¿ya? Porque yo puedo tener un paciente que a simple vista parece que mueve todo bien, normal, pero le tomo una resonancia y la resonancia tiene una lesión. Entonces ya no sería un TIA, sino sería un stroke, no sería un infarto. Y entonces el TIA no depende del tiempo, sino depende de que no tengas una lesión en la imagen, ¿ya? Eso tiene que tenerlo en cuenta. Y el hecho de que una persona, un paciente haya hecho un TIA lo predispone o le da mayor riesgo de hacer un infarto en los 30 primeros días, ¿sí? Si por ejemplo, imagínense yo, ¿no?, con todos mis factores de riesgo, mi hipertensión, la edad, un día no puedo mover mi cuerpo derecho, pero a las horas ya lo puedo mover normal. ¿Qué sería eso? Entre comillas, ¿qué sería? Un TIA, no, ya me hago mi resonancia y no tengo ninguna lesión. ¿Qué cosa era? ¿Era un TIA o no? Sí, porque mi resonancia está sin lesión. Pero por ese hecho, por ese suceso, yo tengo un factor de riesgo de que de hacer un stroke durante los 30 primeros días, ¿ya? Entonces tenerlo en consideración. Y bueno, la hipertensión como tal va a ocasionar múltiples alteraciones, sobre todo en esta célula, en la célula muscular lisa, ¿ya? Tanto a nivel de los canales, ¿no?,
ver los mecanismos tanto de repolarización como de hiperpolarización, ¿ya? La fisiopatología del infarto cerebral. Generalmente, ¿por qué se va a dar, no? Porque va a haber una alteración ¿en quién? En los vasos sanguíneos. ¿Y por qué se van a alterar? Por la enfermedad aterosclerótica, por la inflamación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo va a producir inflamación? ¿Han escuchado hablar de meningitis TB? ¿Meningitis TBC? ¿Han escuchado hablar? Ya. Estos pacientes que hacen meningitis TBC, muchos de ellos entran con hemiparesia derecha. ¿Tú crees que serían tan salados de tener MEC TBC y aparte infartarse por la presión alta o por otra cosa? No, es producto de la misma enfermedad, o sea, producto de la infección por el bacilo. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca inflamación de los vasos, o sea, una vasculitis, ¿ya? Y por esa vasculitis hacen infarto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Igualmente, por ejemplo, amiloidosis, ¿no? Que son enfermedades granulomatosas, que, bueno, acá no son tan frecuentes, sino en otras latitudes. ¿Qué más? Trombosis venosa. Y es un diagnóstico bien difícil de hacer, ¿eh? Trombosis venosa cerebral. ¿Qué pasa cuando se obstruye una vena? ¿Ya? Cuando se obstruye una vena también se puede producir un infarto, ojo, ¿eh? No necesariamente se infarta una zona del cerebro porque se obstruye una arteria, sino también porque se obstruye una vena, ¿ya? Entonces puede producir infartos venosos, la trombosis venosa, ¿ya? Eso es cuando depende del vaso, ¿no? Origen remoto, ¿qué quiere decir? Que viene de otro lugar. ¿Y qué otro lugar te puede causar un infarto cerebral? ¿A la cabeza? ¿Quién? El corazón, ¿ya? Porque en el corazón se pueden formar estos trombos, ¿no? Estos émbolos que viajan y obstruyen distalmente, ¿no? a una arteria, ¿ya? O de la circulación extracraneal se refieren a estos. ¿Qué más? También puede producirse por esto, miren, flujo sanguíneo inadecuado. ¿Cuándo crees que se pueda presentar un flujo sanguíneo inadecuado? Por ejemplo, cuando tienes un paciente en shock, ¿no? En shock séptico, por ejemplo, ¿no? Hace hipotensión sostenida, hace hipoperfusión. Entonces, los pacientes pueden cruzar con infartos cerebrales siempre y cuando también tengan una obstrucción de los vasos, ¿ya? Entonces, es otro mecanismo fisiopatológico. Igual la ruptura de un vaso, ¿no? Entonces, solo para recordar, porque esto lo han visto en fisiología, 20% del gasto cardíaco va al cerebro, ¿ya? Normalmente tenemos entre 50 y 60 mililitros por minuto por 100 gramos de cerebro, en lo que corresponde a la circulación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se producen los déficits? Generalmente, cuando hay una disminución del flujo que está en este rango, ¿ya? Entre 20 a 40. Y cuando ya es irreversible el daño, cuando el flujo está sobre todo por debajo de 10. Ya prácticamente ahí se forman, ¿no? Las áreas de isquemia, ¿ya? Algo muy importante también es que el cerebro, ¿tú crees que el cerebro qué utiliza como energía? La glucosa, ¿no? Necesita siempre el aporte de glucosa, ¿ya? Muy bien. Solamente para recordar que cuando se produce un infarto hay una zona de necrosis y una zona de penumbra. Lo que tratamos de salvar es esto, ¿ya? La zona de penumbra, la que todavía es viable, ¿ya? Por eso existen todas las terapias en cuanto a reperfusión. Algo muy interesante es que el cerebro trata de mantener un flujo sanguíneo adecuado por más que existan cambios de la presión arterial. Si ustedes se dan cuenta, miren, puede fluctuar entre 50 a 150, pero la perfusión trata de mantenerse, ¿ya? Siempre. Y esto se puede dar por varios mecanismos, ¿no? Sobre todo porque la circulación del encéfalo va a tener ciertas particularidades. Ustedes se han dado cuenta del sifón carotídeo cuando viene un neuronato. Ya, esa forma es muy peculiar para colaborar con lo que es la autorregulación cerebral, ¿ya? Igualmente la inervación del sistema simpático de los vasos del encéfalo. Entonces, eso más o menos traduce lo que les estaba diciendo, ¿no? Entre rangos de presión, ¿qué se trata de mantener? Un adecuado flujo sanguíneo. Cuando se sale de ese rango, ya empieza la alteración, ¿no? Ya empiezan a haber los cambios hemodinámicos en el cerebro.
Entonces, dentro de la fisiopatología de la lesión encefálica se da toda esta cascada, ¿ya? Que empieza con la isquemia, ¿no? Y todo esto va a traer consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo crees que los aminoácidos excitadores puedan dañar al cerebro? ¿Qué aminoácido excitador conoces? No lo mires, ¿ah? ¿Qué aminoácido excitador? El glutamato. ¿Han escuchado hablar del término excitotoxicidad por glutamato? Claro, cuando hay grandes cantidades de glutamato, empieza a haber alteraciones en las membranas neuronales y empieza a haber muerte neuronal, ¿ya? O sea, cada vez que se muere una neurona libera su glutamato y ese glutamato mata más neuronas, ¿ya? En pocas palabras. Igual también el calcio, ¿no? ¿Por qué crees que el calcio es dañino? Porque el calcio activa cascadas, ¿no? Que generan también alteración de las membranas, activación, por ejemplo, de muerte neuronal, ¿no? Igual también alteraciones del potasio, ¿no? Las caspasas que van en relación al calcio y el ácido láctico, ¿no? ¿Por qué se forma ácido láctico? ¿Por qué crees que se forma ácido láctico? Porque no hay aporte, ¿no? ¿De qué? ¿Cuándo formas ácido láctico? Cuando no hay oxígeno, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta cascada es lo mismo que está aquí, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esto, ¿ya? Los mecanismos tanto relacionados a aminoácidos excitadores, ahí está el glutamato a la cabeza, ¿ya? El influjo de calcio, que más o menos ya les dije, ¿no? Que activa múltiples enzimas, líticas sobre todo, y activa genes, ¿ya? Eso también es importante. Entonces, todo esto relacionado a lo que es la fisiopatología cuando existe isquemia cerebral, ¿no? Y el ácido láctico va a perpetuar todo esto, ¿no? Es mucho más tóxico todavía. Y esto también va a alterar lo que es la cascada, en este caso mitocondrial, ¿no? La cadena, la fosforilación oxidativa, ¿ya? Y bueno, solamente para que sepan o recuerden en biología cuando hablaban de las caspasas, ¿no? Y todas las vías, ¿no? Tanto extrínseca como intrínseca de muerte celular. Muy bien, entonces eso es todo lo que sucede cuando existe el evento, en este caso, isquemia cerebral. Ahora, existen algunas neuronas que son más sensibles a la isquemia. Por ejemplo, son las que se encuentran en esas capas, ¿no? En las capas 3, 4 y 5. Igualmente, también las que son sensibles son las que están a nivel del hipocampo, ¿ya? Y a nivel del cerebro en las células de Purkinje. Igual las neuroglías también tienen una alta sensibilidad a lo que es la isquemia. Hasta ahí solamente hablamos un poco de lo que es los mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Ahora hablemos un poco de la clasificación del evento vascular isquémico. Ahí tenemos, por ejemplo, en la cabeza lo que es la aterosclerosis de grandes vasos, el cardioembolismo, la oclusión de pequeño vaso, el stroke de otras etiologías determinadas y el de etiología indeterminada. Todo paciente que entra con un infarto debe caer en esta clasificación. ¿Por qué lo clasifican? Para poder darles tratamiento. Si yo no sé qué todas tiene mi paciente, no le puedo ayudar. ¿Entienden? Esa es la importancia de clasificarlos, ¿no? Si se dan cuenta, de todos ellos, ¿ya? El que tiene una mayor proporción va a ser la enfermedad de grandes vasos. Pero en otras latitudes también es miren, ¿se han dado cuenta de esta? Esta es de etiología indeterminada. Cuando yo digo que un paciente tiene un stroke indeterminado, cuando yo le encuentro dos de estas etiologías, por ejemplo, ¿no? Encuentro a mi paciente que tiene una fibrilación auricular y a la vez le encuentro una obstrucción de la arteria carótida, ¿no? De más del 50%. Entonces, los dos fenómenos me pueden explicar el evento isquémico que ha tenido, pero yo no puedo dilucidar cuál de los dos fue el que le causó el evento. Como tengo dos causas, ¿dónde entra? Aquí, en stroke de causa indeterminada, ¿ya? ¿Quién más entra en esta clasificación? Aquel paciente que yo le hago todo el estudio, pero no le encuentro la causa. O sea, yo le completo su estudio, pero no encuentro cuál fue el motivo por el cual se infartó. Entra en esta clasificación, ¿ya? Y lo que nos pasa a nosotros, generalmente, ¿no? Le hacemos el estudio incompleto porque no existen de repente todas las herramientas necesarias, ¿no? Para poder llegar a un estudio completo. También entra aquí, ¿no? Le hago un estudio a medias, incompleto, y el paciente no puede determinar la causa del evento, ¿ya?
A eso se llama stroke de causa indeterminada. Igual, ¿no? Casi lo mismo, pero en otras clasificaciones. Pero lo que tienen que recordar es esta, ¿ya? Miren, ¿desde cuándo? Desde el 93. Y eso sigue vigente, ¿ya? Esta clasificación. Muy bien, entonces hablamos un poco de la enfermedad de grandes vasos. ¿Por qué le llaman de grandes vasos? Porque el mecanismo fisiopatológico involucrado, ¿cuál es? La aterosclerosis, ¿ya? La aterosclerosis. En este caso, vamos a tener a pacientes que tienen generalmente mayores de 50 años, ¿ya? ¿Qué más? Tienen factores de riesgo. ¿Qué factor de riesgo hablamos hace rato? Hipertensión, ¿no? A la cabeza. Y esta hipertensión a la cabeza, esta diabetes también, el tabaco, la obesidad. ¿Qué más? ¿Se acuerdan qué más dijimos? Que si yo tenía un tía, tenía riesgo también, ¿no? Ya igualmente también, ¿ya? Generalmente son pacientes que tienen antecedentes de tía, ¿ya? Y la aterosclerosis puede ser tanto de vasos extracraneales como de vasos intracraneales. Entonces, aquí por ejemplo, este vaso, ¿cuál sería? ¿Extra o intracraneal? Este sería un vaso extracraneal, ¿ya? Entonces, aquí se forma la placa, si se dan cuenta, se forma un trombo, y este trombo es el que se lisa y viaja y se enclava en lo más distal y produce el evento isquémico. O sea, no piensen que aquí se tapa y ¡guau! ¿Cómo se infarta? Entonces sería un infarto maligno. Lo que pasa es que se forma el trombo aquí y ese trombo se desprende y viaja. Ese mecanismo se llama embolismo arterio-arterial. ¿Ya? Se olviden, ¿no? Miren acá, por ejemplo. Así, al ojo. ¿Qué vaso está involucrado ahí? ¿Saben cuál es el infarto, no? Este, ¿no? ¿Sí? Es una hipodensidad, ¿no? Bien marcada, ¿no? Prácticamente medio cerebro abajo. Muy bien, esto es cerebral media, ¿ya? Esto es cerebral media, ¿ya? Entonces, como les dije, la enfermedad de grandes vasos puede comprometer vasos extracraneales como vasos intracraneales, ¿ya? Pero hay ciertas características. Por ejemplo, extracraneal, ¿quién se compromete? El bulbo carotidio, lo que vemos aquí, el bulbo carotidio, ¿ya? Generalmente es en varones asociado a hiperlipidemia y de raza caucásica, generalmente. En cambio, la ateromatosis intracraneal, ahí entramos nosotros, ¿no? Hispanos, ¿no? Raza negra y asiáticos. Ahí entramos nosotros, ¿ya? Entonces es más frecuente encontrar que tengas obstrucciones de los vasos intracerebrales, ¿ya? Y esto asociado a qué? A hipertensión, a la masa de las mujeres, a síndrome metabólico. Y los mecanismos de enfermedad, como les dije, no se olviden de esto, ¿eh? Embolismo arterio-arterio. Se forma el trombo en un tronco arterial y luego viaja ese trombo, pues tapa una arteria de menor calibre, ¿ya? Es el más frecuente. Resáltenlo, por favor. Y el otro es la insuficiencia hemodinámica. ¿Se acuerdan hace rato que les dije? Un paciente con shock séptico, ¿no? Que ya tenga una obstrucción en un vaso, se infarta porque existe este mecanismo, una insuficiencia hemodinámica, ¿ya? Y estos tipos de infartos se llaman infartos limítrofes, ¿ya? Infartos limítrofes o watershed. Y aquí están, bueno, aquí para que vean los lugares donde mayormente se forman las obstrucciones, ¿ya? Las placas. Y ahí están, ¿no? El bulbo carotidio en primer lugar, el sifón, ¿no? ¿Esta qué arterias eran? Las cerebrales posteriores, el tronco, ¿no? De la basilar. ¿Estas quiénes son? Las vertebrales, ¿no? Esos lugares, los moraditos, son los lugares donde se pueden formar mayormente las placas, ¿ya? Y este examen solamente nos ayuda, ¿no? El Doppler, ¿no? A poder ver dónde está, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? Un trombito. Y, por ejemplo, miren, ¿ven este triangulito aquí y este triangulito acá? ¿Ven? Ya, este tipo de infarto
es el que se denomina infarto limítrofe. ¿Por qué limítrofe? Miren en esta lámina. Lo de amarillo es circulación de ACM, lo de rojo es circulación de arteria cerebral anterior y lo de verde es de arteria cerebral posterior. ¿Por qué se llama limítrofe? Porque está en el límite de dos circulaciones, miren, aquí y aquí. ¿Ya? Y ahí están. Entonces hablamos de la enfermedad de grandes vasos. Ya, hasta ahí algunas cosas importantes de cada uno de ellos. Ahora hablemos de la de pequeño vaso. ¿Por qué se llama pequeño vaso? Porque el afectado, ¿no?, generalmente son vasos muy pequeños, entre 50 a 250 micrómetros. Generalmente, ¿dónde están? En la ACM son las lentículas estriadas. Dependientes de ese peso son las tálamos perforantes, ¿ya? Y las penetrantes y paramedianas de la basilar. En estos lugares se van a producir la enfermedad de pequeño vaso, ¿ya? Entonces tengan en consideración estos lugares, ¿ya?, donde están. Y algo muy importante es que aquí no hay colaterales, o sea, la arteria que te irriga, la cápsula es la única. O sea, si tú te infartas ahí ya fuiste, ya fue tu cápsula ya. A diferencia de la corteza, en la corteza sí hay colaterales, ¿ya? Sí hay colaterales, por eso que muchos pacientes recuperan por sus colaterales, ¿ya? Entonces, un infarto lacunar, ¿cómo se define? Como aquel que mide menos de 15 milímetros, ¿ya? Es un infarto lacunar. No se olviden, ¿eh? 15 milímetros, infarto lacunar. ¿Qué más? Ya saben que es una arteria perforante, ¿no?, de pequeño vaso, y aquí se forman los síndromes lacunares clásicos. ¿Cuáles son los síndromes lacunares clásicos? ¿Alguien sabe? Puedo tener un lacunar que solamente me compromete la parte motora, ¿ya? Motor puro se llama ese. Puedo tener un sensitivo puro. Puedo tener un mixto de los dos, motor y sensitivo. Puedo tener uno que se llama hemiparesia ataxia, tengo hemiparesia y ataxia del mismo lado. Y el otro, el quinto, es disartria manotorpe, ¿ya? Son los 5. Motor puro, sensitivo puro, el mixto, tengo hemiparesia ataxia y disartria manotorpe, ¿ya? Son los 5 clásicos. Hay más, ¿ah? Pero son los 5 que importan, ¿ya? Igualmente, miren, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para hacer enfermedad de pequeño vaso? Es hipertensión, ¿ya? Y estos pacientes que hacen enfermedad de pequeño vaso tienen mayor riesgo de hacer demencia también, ¿ya? Y bueno, esa es también la fisiopatología, ¿no?, que se produce generalmente porque hay un aumento en la pulsatilidad del vaso y hay una disminución de su vasoreactividad. Entonces se produce mecanismo de lesión, ¿no?, como por ejemplo, mira, si hay algo que resaltar de este gráfico, y resáltalo y no te olvides, por favor, es la lipohialinosis, ¿ya? Es el mecanismo por el cual el vaso se va a ver afectado, ¿ya? Lipohialinosis. Y lo otro que debes recordar es el que está acá abajito. Por eso está en rojo, bueno, microateroma, ¿ya? Muy bien, ahí están los lacunares que te dije, ¿ya? El motor puro, el sensitivo motor o el mixto, ¿no? El ataxia hemiparesia y disartria manotorpe, ¿ya? Y por ejemplo, mira acá, mira esta resonancia. En esta secuencia que se llama FLAIR, la lesión se ve hiperintensa. Hiperintensa quiere decir blanca. ¿Ves la lesión? ¿La ves? Ahí está, ¿no? ¿Qué estructura crees que está aquí? Que tiene forma de boomerang. ¿Cuál? La cápsula interna. Entonces, mira, este infarto ha sido en la cápsula interna, y es por eso que ha producido un síndrome, ¿no?, lacunar, ¿ya? Aquí también, pero aquí se ven varias, ¿no? Miren, ¿ven esta lesión? Se ve aquí más blanca, ¿no? ¿Ya? Igual para acá. Entonces llevamos 2, ¿ah? Enfermedad de grandes vasos, pequeños vasos. ¿Quién sigue? El cardioembolismo, ¿ya? El cardioembolismo también es una causa frecuente de infarto cerebral
y va a estar relacionada a algo muy importante, ¿no? Que es la fibrilación auricular, ¿ya? Generalmente en pacientes mayores de 60 años se va a ver este mecanismo fisiopatológico, ¿ya? Que es la fibrilación auricular. Entonces, si yo tengo un paciente de menor edad, voy a pensar que está fibrilación. Imagínate que tu compañero hace stroke ahorita, se stroquea. Me vas a decir, profe, ¿estás fibrilando? No, pues no, si es joven. Hay que pensar en otras causas. Entonces, el paciente joven, ¿qué pensamos? Foramen oval permeable. ¿Ya? ¿Ya? Eso es 30% de la población tiene foramen oval, ¿eh? O sea, de aquí, ¿cuántos habrá? ¿100? ¿150? ¿Cuántos son? ¿200? Ya, de 200, ¿cuántos es el 30%? Es bastante, ¿sí o no? Ya, es bastante, ¿eh? Generalmente, los émbolos que salen de corazón, ¿dónde se alojan? En las bifurcaciones, ¿ya? O en áreas donde hay estenosis, o sea, donde hay placas. Y generalmente, ¿dónde se van a ir? A la circulación generalmente anterior, pues porque ahí hay mayor flujo, ¿ya? 80% van para ese lado. Tipo de émbolos, mira, todos los tipos de émbolos que puedes tener. De esos, el más común, y te lo he puesto ahí, ¿cuál es? El émbolo eritrocitario, no te olvides, ¿eh? Es el émbolo eritrocitario. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque los pacientes que hacen un infarto por causa de un cardioembolismo generalmente van a recuperar. ¿Ya? ¿Por qué recuperan? Porque como es un trombo de eritrocitos, se lisa rápido, pues. Se lisa rápido. Y el flujo, nuevamente, ¿no? Va a irrigar esas zonas de penumbra y el paciente recupera la función motora, generalmente. O sea, no al 100%, pero sí la recupera un poco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí también tenemos, ¿no? Causas de embolismo, ¿no? Como les dije, son múltiples, ¿no? Tanto puede, por ejemplo, tener un mixoma. ¿Se acuerdan que es un mixoma? Claro, son los tumorales, ¿no? Que se van a desprender y van a ocasionar también obstrucción. Por ejemplo, también un émbolo séptico, ¿no? ¿Sí? Un émbolo séptico también. ¿Y qué características tienen este tipo de stroke, ¿no? Por ejemplo, que el déficit máximo se da al inicio. ¿Por qué al inicio? Como es tan brusco, se tapa toda una circulación. No es como en el otro, ¿no? Que se va formando la plaquita, se va tapando, se desprende y tapa a lo lejano. En cambio este no. ¿Qué más? Hay algo muy interesante, ¿ya? Que deben de recordar. Que es un síndrome clínico fraccionado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ya les doy un ejemplo en cuanto a la enfermedad de grande vaso. ¿Se acuerdan que vimos ese infarto que estaba casi medio cerebro? Ya. Ese tipo de paciente con ese infarto debería estar con compromiso de lenguaje, o sea, afásico, y debería estar con hemiparesia, ya si fuera del lado izquierdo. Pero en este tipo de cardioembolismo se puede comprometer la misma zona, pero el paciente solamente tiene afasia nada más y se mueve todo. Por eso se llama fraccionado, ¿ya? Porque no está completo el síndrome, solamente tiene afasia más, ¿no? Hemiparesia. Aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, se dan cuenta del evento donde está bien, esto es lo que está comprometido, ¿ya? Eso es lo que está comprometido. ¿Qué circulación creen que sea esta? Según lo que hemos visto. ACM, ACP o ACA. ACM, ¿sí o no? ¿Qué debería tener este paciente de ACM de este lado? Es derecho, ¿ah? ¿Tú crees que va a tener afasia? ¿El lenguaje está en este lado? No, el lenguaje no está ahí. ¿Dónde está la función del lenguaje? La función del lenguaje está en el izquierdo, claro. Entonces, ¿qué tendría este paciente? Algo muy particular, ¿ya? Que se denomina anosognosia, no se ríe, ¿no? Así se llama, anosognosia. ¿Qué es la anosognosia? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes llevaron fisiología conmigo? Creo que veo caras conocidas, ¿no?
Tú has llevado fisiología conmigo, ¿no? Ya tú diles, pues, ¿qué es anosognosia? Es la incapacidad, muy bien, es la incapacidad para reconocer el déficit. El abuelo no puede mover medio cuerpo, pero le preguntas, abuelito, ¿puedes mover todo? Sí, yo muevo todo, doctor. No reconoce su déficit, ¿ya? A eso se llama anosognosia. ¿Qué más va a tener este pacientito? Puede tener heminegligencia, ¿ya? ¿Qué es una heminegligencia? Es un déficit de atención. No le pone atención a su lado izquierdo. O sea, para él no existe este lado izquierdo. No le presta atención. ¿Y cómo te das cuenta? Porque le levantas la mano, sus manos, y le preguntas, Señor, ¿de quién es esta mano? Y no te responde. No te responde porque no la ve, no quiere verla, no le presta atención a ese lado izquierdo. ¿Ya? A eso se llama heminegligencia. Y mira, ¿qué le pasó? Mira, este mismo infarto, mira qué le pasó. ¿Qué crees que es eso blanquito? ¿Ustedes saben por qué le tomamos tomografía a un paciente con sospecha de infarto? ¿Por qué creen que a todo paciente que entra con una hemiparesia, que entra afásico, que entra disártrico, le toman una tomografía? ¿Por qué creen? ¿Tú crees que quieran ver el infarto? ¿Tú crees que el infarto se ve así a la hora, a los minutos? No, el infarto recién pinta pasadas las 24 horas. En promedio, pasadas las 24 horas recién se ve una hipodensidad. Entonces, ¿por qué le pido? Pues si el paciente viene con una hora, ¿por qué le pido la tomografía? A ver, ¿quién me dice? Esta es la respuesta. Porque quiero ver si es sangre. Porque la sangre también me puede dar lo mismo. Si el paciente sangra, también puede presentar lo mismo. Por eso yo le pido, por la sangre. ¿Ya? Y este paciente, mira, se ha convertido. Y es otra característica importante de este tipo de infarto. Cuando hay cardioembolismo, muchos de los infartos por cardioembolismo cursan ¿con qué? Con sangrado, ¿ya? Con conversión hemorrágica. ¿Ya? No te olvides, cardioembolismo cursa con conversión hemorrágica. Entonces, acabamos cardioembolismo, vamos a hablar acerca de otras causas determinadas, como por ejemplo, ¿cuáles? Hay algo, mira, te cuento el caso para que se te quede. Imagínate que tú estás en tu pichanga, todos juegan pichanga, no, la mayoría, ¿no? Vas a tu pichanga y por ahí te mandan un centro, saltas, cabeceas, te caes al suelo porque ¿no? Te dieron ahí en el cuello, con el codo, tu amigo, ¿no? Te caes a la losa y de pronto ya no puedes mover pues el lado izquierdo. ¿Qué pasó? Trauma vertebral, medular, shock. ¿Qué crees que pasó? Y es atlético, como todos acá, ¿no? Van al gimnasio 24 horas al día. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué después de ese codazo en el cuello, tu amigo ya no puede mover la mitad de su cuerpo? Pasó acá, mira. Pacientes que tienen alteraciones vasculares, como disecciones arteriales, que se van a manifestar con traumatismo. O sea, tú estás bacán, mientras no te pase nada, estás chévere, pero por ahí te da un codazo, un traumatismo, se diseca ese vaso y se forma pues una obstrucción. ¡Ay, qué infarto! ¿Ya? ¿Qué más? Displasia fibromuscular, ¿no? Igual también alteración vascular, vasculitis, ¿no? En enfermedades autoinmunes pueden haber vasculitis, tacayazo, ¿no? Ya por ahí han escuchado hablar de repente de eso. Disección carotida la más frecuente, y miren, es en jóvenes, ¿ah? Por eso les puse el ejemplo, ¿no? Nunca se olviden, ¿ya? Si les pasa ya saben qué cosa es ataque. Disección carotida, ¿ya? Y siempre tiene que ver relacionado a trauma, con traumatismo, ¿no? Si quieren hacer la prueba, ¿no? Dense codazos en el cuello a ver quién se infarta. ¿Ya? Y otras causas determinadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Pacientes con fibrodisplasias musculares, ¿ya? Y esta es otra enfermedad importante que por ahí se ve sobre todo en pacientes pediátricos, ¿ya? Que es CADASIL.
¿ya? Es una arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Pregunta fija del examen, ¿ya? No, mentira, solamente para que conozcan, ¿ya? Que existe, ¿ya? Que existe cada sí. Y hay muchas más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, migraña, ¿no? Algunas migrañas también cursan con hemiparesia, ¿ya? Tengan cuidado, chicas. Y otras también, por ejemplo, las migrañas ahora que les había mencionado, ¿ya? Generalmente estos son en mujeres, ¿ya? Y generalmente hay una asociación con niveles incrementados de homocisteína. Igual acá, miren, todas esas áreas blanquitas que ven aquí son infartos, ¿ya? Y hay fibrodisplasia. Miren cómo está, ¿ven este vaso? Medio raro, ¿no? Tiene una forma como rosarios, ¿no? Ya eso es típico de la fibrodisplasia. Muy bien. Entonces, ya hablamos de todas. Hablemos de los síndromes, así de manera rápida y sintética. Tenemos circulación anterior, que es el sistema carotídeo, circulación posterior, que es el vértebro basilar. Aquí está la ACA, Aquí está la ACA y la ACM, y en el otro lado está la ACP, ¿ya? Hablemos de la ACA. Cuando yo tengo compromiso de la arteria cerebral anterior, ¿se acuerdan el homúnculo que vimos? La ACA, ¿qué cosa va a irrigar? Va a irrigar la pierna del homúnculo. Por lo tanto, el paciente que tiene una hemiparesia, pero predominio crural, ¿ya? La pierna más que todo. ¿Qué más? Va a cursar con esto, mira, abulia, mutismo, son por compromiso del lóbulo frontal, que se encarga de eso. Va a tener incontinencia urinaria por compromiso del lobulillo cuadrangular, ¿ya? Acuérdate que la micción no solo depende de la médula, sino también del cerebro. Es por eso que no te orinas acá, ¿no? ¿O alguno de ustedes ya se orinó? No, porque ¿quién lo controla? Arriba, ¿no? ¿Sí? Por eso que cuando vas al baño recién sale la orden. Entonces, hay pacientes, sobre todo los de infartos de ACA, que por más que tienen digamos, la distensión de la vejiga y le está informando al sistema nervioso, quieren mandar la orden de la micción, ¿no? Para la contracción, pero no pueden por el déficit, ¿ya? Y hay desviación de la mirada. ¿Por qué hay desviación de la mirada? Hay un área en la región frontal, que es el área 8 de Brodmann, ¿ya? Que se encarga de la mirada conjugada. Por ejemplo, imagínate, ¿ya? Mi lado derecho, frontal 8 derecho, se encarga de que yo mire hacia la izquierda. O sea, es al revés. El lado derecho hace que yo mire a la izquierda. Y el lado izquierdo hace que yo mire a la derecha. ¿Está claro? Entonces, si yo me infarto, imagínate, ya yo me infarté, mi frontal 8, dependiente de la ACA. Por lo tanto, ¿tú crees que va a haber alguien que me haga mirar hacia el otro lado? Ya no, pues, porque es encargado de eso. ¿Quién queda sano? Este lado. ¿Y qué hace este lado? Hace que yo mire allá. Por eso que el paciente puede venir con la mirada desviada hacia la lesión, ¿no? Por eso siempre he escuchado que el paciente mira su lesión. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí? Área 8 de Brodmann. ¿Ya? No se olvida, 8 de Brodmann. Muy bien. ACA. Esta es una ACA, ya es un típico ACA. Y hoy día justo viniendo para acá, vi a una paciente que entraba a la emergencia con una ACA. Tenía un día que no movía la pierna y cuando me acerco le hice la pregunta: señora, ¿puedes orinar? Quiero, pero no puedo. O sea, así, textual, me dijo: quiero orinar, pero no puedo, doctor. Me han tenido que poner una sondita para yo recién poder orinar. Y hace 2 días orinaba normal, sí, yo orinaba normal. ¿Ya? Entonces, así rápidamente la vi, no probable que sea un ACA. Y ahí está, ¿ves? Territorio de ACA. Una ACM. Una ACM, aquí creo que no lo he partido, pero mejor lo partimos, ¿ya? Eso sí, cópialo porque no está ahí. Vamos a partirlo de la siguiente manera, ¿ya? Una ACA izquierda
Perdón, una ACM izquierda y una ACM derecha. Son distintas. La ACM izquierda va a tener hemiparesia a predominio facio-braquial, va a tener desviación de la mirada conjugada. ¿Por qué se desvía la mirada? ¿Por alteración de qué área? 8, no se olviden, ¿no? Tiene hemianestesia o hipoestesia. ¿Qué es estesia? Sensibilidad, ¿no? La parte sensitiva. ¿Qué es esto? Hemianopsia homónima. Quiere decir que yo tengo una alteración del campo visual, pero del mismo lado. ¿Ya? Generalmente yo no veo, de este ojo, yo no veo mi campo temporal, y de este ojo no veo el campo nasal. Eso es una hemianopsia homónima. ¿Ya? Y tiene afasia, ese es el dominante. Dominante quiere decir cuando yo tengo un infarto del lado izquierdo. ¿Ya? Cuando yo tengo del lado derecho, es todo lo mismo, pero ¿qué se agrega a esto? Mira. Heminegligencia, lo que te dije hace rato. ¿Ya? Heminegligencia. ¿Y qué más le podemos agregar ahí? ¿Que quiero que sea borrado? No, ¿cómo que? Anosognosia, pues, anosognosia. ¿Ya? Se encarga anosognosia. Y eso es una ACM, mira. ¿Ya? La ACP. ¿Qué tiene una ACP? Tiene hemianopsia o cuadrantonopsia. Con respeto macular. ¿Qué es la mácula? ¿Se acuerdan qué es la mácula? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la mácula? No se acuerdan, ¿no? La mácula es el centro, ¿no? ¿Se acuerdan que en el centro hay una manchita y en el centro de la manchita la fovea? Ya, esa es la mácula. ¿Qué pasa ahí? Puede haber déficit sensitivo, alucinaciones visuales. Y aquí también, si es el hemisferio dominante, hay alexia con o sin agrafia. ¿Qué quiere decir eso? Alexia con o sin agrafia. Alexia es que la incapacidad para qué. Muy bien. ¿Y agrafia? Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lóbulo occipital, ¿ya?, se encarga de eso, pues de leer y a la vez también de escribir al momento que sale, al momento que tú ves, dibujas la letra. Por eso puede haber este compromiso, porque se puede comprometer también lo que es el cuerpo calloso. Y si es no dominante, se puede dar prosopagnosia. ¿Qué es prosopagnosia? Es algo que les pasa, ¿no?, a los chicos sobre todo, ¿no? ¿No reconocen los rostros, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Qué te pasa cuando te encuentran con tu trampa, no? No la conoces. No la conozco, nunca la he visto. Prosopagnosia, ¿ya? Y ahí está, mira. ACP, ¿ya? Así tal cual, ¿eh? Ahí lo vas a ver cuando rotes en hospital, vas a ver como igualito tal cual. El libro salen ahí las imágenes. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los otros síndromes clínicos, sobre todo los relacionados a los síndromes alternos. ¿Por qué crees que se llama síndrome alterno? Primero la denominación, ¿ya? A estos síndromes clínicos también se le denominan síndromes alternos. ¿Por qué alternos? Ojo, la definición. Tengo par craneal, compromiso de par craneal de un lado, y tengo compromiso de una vía larga, ya sea motora, ya sea ataxia o sensibilidad, del lado contralateral. Por eso se llama alterno, de un lado par craneal y del otro compromiso de una vía larga, ¿no? Motora, sensitiva o ataxia, ¿no? Entonces, por eso se llaman alternos. Entonces, empezamos. El bulbo es la parte más próxima a la médula, ¿no? ¿Sí? El bulbo raquídeo, ¿se acuerdan? Entonces, el bulbo lo voy a dividir en lateral y en medial. Mejor no vamos a la imagen, ya, porque si se van a rayar ahí. Y ahí está, mira, es un bulbo. ¿Ya? Lo divido. Lateral y medial. ¿Ya? Lateral y medial. ¿Está claro? ¿Sí? Ahí está el gráfico, ¿eh? Está con colores, está. Medial y lateral.
Entonces, el lateral tiene un nombre propio, que es el síndrome de Wallenberg. Ya, no se olviden, ¿eh? Síndrome de Wallenberg son los vulvares laterales. ¿Y qué puedo tener? Ahí está, mira. Mejor lo hacemos aquí, miren. ¿Ves esto que está aquí de moradito? ¿Eso qué cosa es? Es el núcleo sensitivo del trigémino. ¿Ya? El núcleo sensitivo del trigémino. Es por eso que voy a tener compromiso del trigémino, de la sensibilidad de la cara, del mismo lado. ¿Ya? ¿Qué es esto, por ejemplo? Esto que está aquí se llama los pedúnculos cerebral inferior. ¿Y eso se encarga de qué? De la ataxia, de la metría. Yo puedo hacer este movimiento por la integridad de eso. Coordino, ¿qué cosa? Tanto los agonistas como los antagonistas. Cuando eso se altera, yo no lo hago así, lo hago así, fraccionado. No lo puedo hacer. ¿Ya? A eso se llama ataxia. ¿Qué más? Miren aquí. Esto que está en verde, es el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico, ¿qué cosa lleva? ¿Qué información? La información de dolor. Entonces voy a tener compromiso ¿de qué? De la especia, pues dolor, ¿ya? Y eso está resumido aquí. ¿No? ¿Ves? Dolor y temperatura, ataxia del brazo. Y hay algo muy importante, mira, síndrome de Horner. ¿Por qué Horner? Porque este puntito que está aquí es la vía simpática. ¿Ya? La vía simpática. ¿Y qué era el síndrome de Horner? Si no te acuerdas, aquí está. Caída del párpado, anhidrosis, ¿no? Y miosis. Eso es síndrome de Horner. ¿Ya? Muy bien. Ven acá un paciente, ¿no? Miren, justo se infartó la cara lateral del bulbo. ¿Ya? Otro es el síndrome vulvar medial. Vamos al gráfico, ¿ves? El otro, ¿cómo era? Era esto, ¿no? ¿Sí? Ahora agarra el medio nada más. Y este es un poquito más fácil, ¿no? Porque ¿qué hay en el medio? En el medio tengo el hipogloso. ¿Se acuerdan qué par craneal es el hipogloso? Es el 12, ¿no? ¿Se encarga de qué? Del movimiento de la fuerza de la lengua. ¿Ya? ¿Cómo creen que evalúo la fuerza de la lengua? ¿Qué le hago? ¿Cargar pesas con la lengua? ¿Que haga planchas de lengua? ¿Cómo crees que se evalúa la fuerza? No hagas eso, ¿eh? Así no es, muchachos, así no es. ¿Cómo crees que se evalúa la fuerza? ¿Cómo? ¿Que empuje algo? ¿Cómo va a empujar con la lengua? Con el bajalengua, que lo rompa. No, es bien fácil. Tú le pones los dedos en el cachete y le dices que lo empuje, bueno. ¿Ya? Que lo empuje con la lengua, así como hace su compañera, que lo empuje con la lengua. ¿Ya? Así se mide la fuerza. Entonces se compromete. Si se compromete ese par, la lengua también se va a comprometer en cuanto a la fuerza, en cuanto a su movilidad. Se puede desviar la lengua también. ¿Ya? Esto de azul, ¿qué cosa es? Es el lemnisco medial. El lemnisco medial lleva información propioceptiva. ¿Qué es la propiocepción? ¿Qué tipo de sensibilidad pasa por ahí? La vibratoria, pues, la vibratoria, ¿ya? Y esto que está acá es la vía piramidal. ¿Se acuerdan que era la vía piramidal? La que hacía, o la que se encargaba de qué? Del movimiento, ¿sí? Entonces, en este paciente sí va a haber compromiso motor, ¿ya? Entonces está resumido ahí. Debilidad contralateral, pérdida de la vibración contralateral y ipsilateral, la lengua, y compromiso ocular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí le faltó en el dibujito, en este lado, lo pueden pintar, se encuentra el fascículo longitudinal medial. Cuando se altera el fascículo longitudinal medial, se produce esto que está aquí, oftalmoplejía internuclear. ¿Ya? Ya estamos en vulva,
Todos son lateral y medial. Ya fue bulbo ya. Ahora va a puente. Igual, en puente hay lateral y hay medial. Ahí está, mira. Ahí está el puente, lateral y esto sería medial. Muy parecido, solamente que mira, el trigémino igual sigue comprometido. Pero aquí va a variar porque también va a comprometer la parte vestibular, ¿ya? Igual la sensibilidad también está comprometida en este lado. Entonces, ¿qué voy a tener en este síndrome? Sensibilidad, ¿no? ¿Qué cosa? Dolor de temperatura. ¿Por qué crees que tengo ataxia? Tengo ataxia porque se compromete esto, pues los pedúnculos cerebral medial. ¿Qué más? Tengo síndrome de Horner, tengo alteración vestibular porque se compromete este núcleo que está aquí, ¿no? El núcleo vestibular, no tengo nistajo, ¿ya? Eso es en los laterales. Y en el medial, ahí está. Muy parecido, ¿no? Mira, ¿qué está aquí? La vía piramidal. ¿Qué cosa es esto? Fascículo, perdón, ¿qué cosa es? El hemisco medial. Y acá está, mira, lo que te dije hace rato. Fascículo longitudinal medial. ¿Y este qué núcleo es? El núcleo del sexto, ¿ya? El núcleo del sexto. Es por eso que en este tipo de alteración también tengo oftalmoplejía y tengo parálisis del sexto. Parálisis del sexto nervio, ¿ya? Pero acá hay algo interesante, mira, en el puente pasa algo importante. Que hay personas que pueden sufrir alteración solamente de esta parte de adelante. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede sentir todo, ¿eh? Pero no se puede mover. ¿Ya? Porque mira, está comprometido los dos lados de la vía piramidal y está comprometido los dos lados de la propiocepción. ¿Sí? O sea, el paciente siente dolor, siente la temperatura, te ve, mueve los ojos, pero no se mueve. Bueno. ¿Ya? Eso se llama locking. ¿Ya? Y ahora vamos al mesencéfalo. Igual, mira, el mesencéfalo también puede ser medial y también puede ser lateral, ¿ya? Cuando hablamos de medial, ¿quién se va a comprometer? Ahí vamos a tener, por compromiso de la vía piramidal, va a haber debilidad del brazo y la pierna contralateral, ¿ya? Y vamos a ver que se va a comprometer lo que es los oculomotores. ¿Por qué? Porque mira, esto que está en moradito es ¿qué cosa? El fascículo longitudinal medial, que por ahí salen bien los oculomotores. Mira, estos son los núcleos del oculomotor. ¿Te acuerdas que en el oculomotor había un núcleo que se llamaba Ellinger-Westphal, que se encarga del reflejo de cuál? Fotomotor, ¿no? Ya están por ahí, todos esos se van a alterar. Y el lateral, ¿de cómo se va a diferenciar de este? Mira, aquí hay compromiso tanto motor, ¿no? Tanto de la cara también, como de la movilidad ocular. Pero en el otro hay ataxia, ¿ya? Por eso se caracteriza, por la ataxia. ¿Y por qué hay ataxia? Porque se compromete este núcleo. ¿Qué núcleo es este? El núcleo rojo, ¿ya? Muy bien. Y para terminar estos síndromes está Parinaux. Parinaux se da por el compromiso de estos folículos, ¿no? Superiores. Y entonces el paciente queda con la incapacidad de ver hacia abajo. Mira hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí acabamos algunos síndromes. Ahora vamos a hablar del ataque isquémico transitorio. ¿Se acuerdan que le dije que TIA ya no depende del tiempo, no? ¿Qué cosa es TIA? Es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada ¿por qué? Por isquemia focal, cerebral, espinal o retinal, ¿ya? Eso es la definición. Y miren acá, está claro, el tiempo no se correlaciona con eso. ¿De qué va a depender ahora esto entonces? Va a depender de las imágenes. O sea, yo necesito la imagen para poder descartar si estoy ante un TIA o no. Y también voy a necesitar de estos exámenes, ¿no? Auxiliares, que son el eco-Doppler y, bueno, el Doppler transcranial, ¿ya?
El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en general? Vamos a revertir la oclusión. ¿Cómo se puede revertir la oclusión? Recanalizando o reperfundiendo. Y para esto debemos recordar las áreas, ¿no? Tenemos un área isquémica y un área de penumbra, ¿ya? La que se recupera generalmente es esa área de penumbra. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Miren, ya sabemos qué es stroke, el área de penumbra, el core, el núcleo, perdón, la penumbra y la oligoemia, que es la que se va también a poder salvar. Entonces, para el tratamiento yo necesito saber la severidad. ¿Qué severidad tiene el paciente? Y para eso utilizo esta escala. Esa es una escala nada más. Se llama la escala de Nice. Y de acuerdo a lo que yo obtenga, voy a catalogar la severidad del paciente. No es la escala, para que la conozcan nada más, no es necesario aprendérsela. Tratamiento. Mira, en 1 minuto mueren 2 millones de neuronas. En 10 horas de evento isquémico prácticamente has envejecido 26 años. O sea, cada evento hace desmedro en el paciente, lo deteriora. Si tienes 50 y te infartas, pues ya tienes ya 60, 10 años menos siquiera. ¿Ya? Entonces es muy importante la prevención en este tipo de casos. Y bueno, ¿se acuerdan que hace rato les dije que la tomografía me sirve sobre todo para ver la sangre, ¿no? Pero hay algunos signos indirectos. Por ejemplo, miren, ¿ven esta blanquita que está aquí? Ese signo se llama signo de la cuerda. Y se da generalmente cuando hay infartos de la ACM. ¿Ya? Si hay algo que recordar de esta lámina, es ese signo, ¿ya? Signo de la cuerda. Es para el infarto de ACM. ¿Y qué cosa le doy? Imagínate, yo llego infartado a la emergencia con 2 horas de infarto. ¿El tiempo de ventana cuál es? 4.5 horas. Entonces, si yo llego con 2 horas, sí me pueden hacer, ¿qué cosa? La trombolisis. ¿Ya? Si yo llego pasado ese tiempo, ya fue, pues. Aquí no se puede hacer nada, en otros lugares sí. ¿Ya? O sea, tengo, mira, 4.5 horas. ¿Para qué? Para que me den trombolisis con qué? Con alteplase, que es un activador del plasminógeno. Ahí está la dosis, ¿ya? Solamente recuerden el tiempo y recuerden qué cosa es. Cada ampolla, ¿saben cuánto cuesta? Está barato, ¿ah? Lo que le dan en propina, 5.000 soles las 2 ampollas, ¿ya? Está más o menos barato, ¿no? Cómodo. Y el otro tratamiento es la trombectomía mecánica. Este sí tiene ventana mucho más amplia, ¿ya? Generalmente va más allá de las 6 horas, hasta incluso en algunos casos hasta 24 horas post evento isquémico, ¿ya? Bueno, la prevención secundaria solamente para mencionarles, ya no es necesario que se lo aprendan de memoria, solamente usamos ácido acetilsalicílico, atorvastatina y los cambios de estilo de vida, sobre todo relacionados a la dieta, ¿no? De todas las dietas que te puedas imaginar que existen, ¿no? Menos esa dieta, la mediterránea es la única que ha demostrado algún beneficio, ¿ya? Hablemos un poquito de hemorragia para acabar. La hemorragia intracerebral. Generalmente esta va a ser asociado a también un factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo hablamos hace rato? La hipertensión. ¿Ya? Aquí también está metido la hipertensión. Este tiene mayor mortalidad que la isquemia, ojo, tiene mayor mortalidad que la isquemia, ¿ya? Y es más frecuente que las hemorragias subaracnoideas. Factores de riesgo igual, la edad y la hipertensión a la cabeza, ¿ya? O sea, estás al lado así. Eres hipertenso y vas aumentando en edad, tienes mayor riesgo. Estas son la clasificación que se puede usar para hemorragia intracerebral. Mira, ¿cuál es la más frecuente aquí? Tenemos la hipertensión a la cabeza y le sigue la angiopatía amiloide. Ya no te olvides, esas son las 2 etiologías que siempre hay que tener en cuenta. Pero las 2 etiologías están asociadas, una a hipertensión y la otra es cuando no hay hipertensión de por medio. Y la pregunta es, si por ejemplo su compañero tiene una hemorragia cerebral, ¿qué es? ¿Por hipertensión?
es por angiopatía amiloide. ¿Por qué creen que sea? A ver, miren ahí. ¿Es cirrótico acaso? Entra en este ítem. ¿Qué cosa que consumas te puede generar hemorragia cerebral? ¿Qué crees? Con la coca, puede ser, ¿no? Eso te puede generar sangrado. ¿Hasta cuánto tiempo te puede generar sangrado? Imagínate, tu compañero antes de entrar a la clase, ¿no? Fue al baño y se coca. Viene aquí y ¡ay, mi parecida! ¿Hasta cuánto tiempo puedes esperar? ¿O te puede dar la hemorragia por cocaína? Hasta 1 hora, ¿ya? O sea, siempre observen sus signos, ¿no? 1 hora. Ya después ya tranquila nomás. ¿Ya? Hasta 1 hora. Ahora miren, ¿dónde se da frecuentemente el sangrado? ¿Qué arterias están involucradas? ¿O qué lugares están involucrados? En primer lugar, mira, el sangrado, eso sí, apúntalo, ¿eh? El sangrado relacionado a hipertensión, ¿dónde se da? En este núcleo que le gusta a los chicos, ¿no? El putamen, ¿ya? Ahí, acuérdate, ¿ya? Ese es un núcleo de los ganglios basales. Si yo tengo un sangrado asociado a angiopatía amiloide, ¿dónde se da ese sangrado? En la sustancia blanca subcortical, son sangrados lobares. Ojo, angiopatía amiloide me da sangrado lobar. Sangrado lobar. Y luego, ¿quién le sigue? El tálamo y el puente. Ya son las dos estructuras que le siguen en cuanto a sangrado. Y estas son las arterias involucradas. Las lentículas estriadas, tálamo perforantes y las paramedianas. La fisiopatología. Generalmente, ¿no? La sangre es la que va a producir la lesión. La sangre es al final de cuentas la tóxica en el cerebro. No la mires, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una ruptura vascular? Mira, es un poco de historia, ¿ya? Pero solamente para que recuerdes, porque por ahí de repente vas a leer acerca de esto, de los aneurismas de Charcot-Bouchard, que generalmente estaban relacionados, decían a hipertensión y que por eso sangraban, ¿ya? Todo esto fue parte de la fisiopatología anteriormente. Lo que está ahora establecido como causa de hemorragia es esto: la lipohialinosis. Mira, nuevamente, la lipohialinosis. Ahora vas a marcar Charcot-Bouchard, esas cosas. Lipohialinosis, ¿ya? No lo piensen, marca lipohialinosis, ¿ya? Y algo muy importante, no quiero nada, pues le pongo todo y marca Charcot-Bouchard. Lipohialinosis, ¿ya? Lo que te pregunten es lipohialinosis. Mira, algo muy importante es esto, la expansión del hematoma. ¿Por qué? Mira, se puede expandir hasta 6 horas en un paciente normal, común y silvestre. Y se puede expandir hasta 24 horas en alguien que está anticoagulado. Eso hay que tener en consideración. Si por ejemplo yo entré con mi sangradito de 10 milímetros, hasta 6 horas eso puede crecer. Cuanto más crezca, más mortalidad, ¿ya? Y algo muy interesante, mira, a las 72 horas pasa esto. Y siempre pasa, ¿no? Cuando seas interno y te tengas tu paciente con hemorragia ahí en tu servicio, ¿no? Te vas a asustar porque a los 3 días tu paciente decae el glasno. Interconsulta neuro, ¿no? El paciente está con alteración del glasno, que entra a sala de cirugía, ¿no? Y te olvidas de la fisiopatología, ¿no? Que a las 72 horas el paciente puede entrar en decaimiento del glasno porque hay, ¿qué cosa? El pico del edema. ¿Sí? Por ese edema el paciente se puede tornar con alteración de la conciencia. Y hay un único signo muy importante que es esto, el spot sign, que te ayuda a predecir la expansión del hematoma. ¿Ya? Lo único que quiero que te acuerdes. Ahí está, mira. ¿Ves
la prueba, que es con un angiotem. ¿Ves este puntito que está aquí? Mira, aquí hay un puntito, ¿no? Por ese puntito se llama signo del punto, es un sign, ¿ya? Y mira, a las horas, ¿cómo está? Creció el hematoma. O sea, si yo encuentro ese signo del punto, es mal predictor, ¿ya? Va a seguir sangrando. Y ese es el volumen del hematoma, ¿ya? Se mide generalmente usando esta formulita. Y aquí nos vamos a quedar porque creo que ya va a acabar. El resto lo continuamos, nos faltan unas cuantas nada más. ¿Por qué se produce el daño? Generalmente, bueno, me parece, creo. El daño se va a producir en primer lugar por la expansión del hematoma. En segundo lugar, por las cascadas que se activan por la sangre. Y acuérdate que los glóbulos rojos, ¿qué es lo que contienen? Hemoglobina. Y la hemoglobina también conforma todos estos mecanismos tóxicos que van a generar muerte tanto neuronal como glial. ¿Ya? Entonces ahí vamos a dejar la siguiente, completamos lo que falta, ¿ya?